Gracias, Iván. Algunos de los datos suministrados diariamente por Salud Pública, estamos hablando registros COVID-19, y algunos datos tranquilizan, no precisamente los datos acerca de los fallecidos diarios que tenemos. Veníamos bien y luego de nuevo fuimos hasta llegar a la cifra récord del día de ayer. Pero, Luis Carazale, hay datos muy importantes para tener en cuenta. Por ejemplo, si anotamos el porcentaje de las muestras que dan positivo, los internados inclusive de a poco parece ser que va bajando. ¿Cuál es la situación actual, el registro que tenemos, Luis? El Ministerio de Salud, a través de su reporte semanal, el pasado viernes, daba indicadores muy importantes que nos marcaba el momento que estamos viviendo. Ciudades muy importantes que se mantenían como zonas rojas presentaban su tercera semana consecutiva de números con descensos. De hecho, Asunción y Central está en esta situación y este es un reporte de los números que se daban la semana pasada que nos mostraba que el miércoles teníamos un pico con 2.148 casos, pero arrancamos una semana con pocos casos positivos y terminamos una semana con números relativamente bajos. Una semana estable. Otro dato que era alentador era el de los internados en terapia intensiva. En este cuadro encontramos que el número que en un principio llegó incluso a superar los 600, 620, 650 personas en terapia o terapizados, encontraba una semana súper estable con 571 y finalmente terminaba el pasado sábado con 546 personas en la unidad de terapia intensiva. Eran datos alentadores, pero hubo un elemento que ha disparado nuevamente las alertas, los fallecidos. En 2 días, sábado y domingo, 302 personas perdieron la vida a consecuencia del COVID-19. ¿Qué explicación se puede dar a esto? Esto es muy cambiante y sin lugar a dudas hay algunos elementos que pueden llegar a preocupar. Esto está ocurriendo a nivel mundial y también es una preocupación en nuestro país. No decimos que aún esté circulando, pero se evalúa. Hablamos de la posibilidad de que la variante Delta esté en el país. ¿Qué es la variante Delta? Algunos datos que tenemos que tener en cuenta y que vamos a compartir a continuación. La variante Delta tiene su origen en la India. Actualmente se ha confirmado la presencia de la variante Delta en 92 países en todo el mundo. Y gran parte de los distintos continentes fueron obligados a volver a esas estrictas medidas del momento en que iniciaba la pandemia, por temor al ingreso de esta pandemia. ¿Pero por qué tanto temor? Estas son algunas de las características. 60% más contagiosa. Y aquí viene un elemento que debe llamarnos la atención. Los síntomas son muy parecidos al de una gripe. Era sabido, cuando nosotros empezamos con los primeros síntomas, perdíamos el gusto, perdíamos el olfato, era casi cantado, era un caso de COVID. La variante Delta tiene características de una gripe. Molestia en la garganta, un poco de congestión, quizás un poco de dolor de cabeza, en algunos casos fiebre, en otros no. Eso hace que una persona se sienta confiada, salga a la calle, tenga contacto con otras y sumado a que es mucho más contagiosa, tenga contacto con un universo importante. Y de allí la variante Delta sea de forma absolutamente incontrolable. También este elemento es fundamental, tiene el doble de riesgo de hospitalización. Y como uno no siente nada en un principio, cuando llega al hospital posiblemente ya está en un estado grave que requiere terapia intensiva, si es que hay terapia intensiva, y ahí depende de la respuesta a los medicamentos. Y en particular en algunos países se ha detectado esto, que la variante Delta está directamente asociada a una disparada de las curvas de fallecimientos. Esto sí es un elemento que sumado a todo esto es verdaderamente preocupante. Por eso desde el Ministerio de Salud analizan cuáles son las medidas a adoptar en los próximos días para intentar controlar y de alguna forma evitar que ingrese al país lo antes posible, con algunos medios, algún control, la variante Delta.